Cuando la luna se pone regrandota, en la esquina de mi barrio hay una tienda. Después Amalia puso la vitrola y le tupí. Siempre he creído que la música es un lenguaje, que por medio de los sonidos nos permite imaginar todo tipo de escenas. Si quisiéramos conocer el Distrito Federal del siglo XX, la mejor forma de hacerlo es a través de las canciones de Chava Flores, que por medio de ellas logra retratar de forma un tanto chusca la vida cotidiana de las vecindades, las calles, las casas y de las personas de aquella época. Hey, ¿qué tal banda? Yo soy Alex Mars y sean bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café. Y pues bueno, el 14 de enero de 1920, en una de las calles de la Soledad por el rumbo de la Merced, en el Distrito Federal, nació Salvador Flores Rivera, Chava para los cuates, hijo del capitán de fragata Enrique Flores Flandes y de la señora Trinidad Rivera de Flores. Chava con sus padres y sus hermanos, Trini 2 años mayor que él y Enrique 2 años menor, durante su infancia cambiaban constantemente de domicilio, por lo que vivieron en casi todos los barrios que conformaban en ese tiempo la Ciudad de México, en la Peralvillo, la Doctores, Roma, Romita, Juárez, Cuauhtémoc, El Carmen, Santa María la Ribera, Santa María la Redonda, San Rafael, Tacubaya, Coyoacán, etcétera, etcétera, etcétera. De todos estos lugares donde vivió, tendría experiencias que se quedarían en su memoria, desde rutinas que se hacían para el aseo de la casa los días sábados, fiestas populares, grandes aperturas de negocios, juegos de niños y, por supuesto, alguno que otro chismerío que circulaba por las vecindades de aquella época. Desafortunadamente, cuando tenía 13 años de edad, su padre fallece, con lo cual su madre tuvo que encontrar un empleo para poder mantener a sus 3 hijos. Chava terminaba la primaria por esa época y deseaba poder continuar sus estudios de secundaria, lo cual no era algo común en la época y que era un gasto extra en las familias, por lo que su madre necesitaría trabajar más horas en la fábrica de corbatas, por lo que el cansancio y la fatiga se le empezaron a notar. Viendo esta situación, Chava decide inscribirse en el turno nocturno en la secundaria, para ayudar a su madre en su labor de coser corbatas en la fábrica, aprovechando que su mamá desde muy pequeños les había enseñado a coserse los botones. En la fábrica, Chava se desempeñaría cosiendo las etiquetas, luego planchando las corbatas, y llegaría hasta aprender a usar la cortadora de tela. Lograría instruirse en hacer ojales para las camisas, y comenzaría a trabajar como jalero, ganando una buena paga que le serviría para sus estudios y para la casa. El dueño de la fábrica, don Manuel Landeta, se fijaría en él y lo comisionaría a surtir los pedidos y la materia prima, asignándole un sueldo base de 45 pesos mensuales. Después, don Manuel lo llevaría consigo a uno de los almacenes que surtía en el centro, a High Life S.A., donde conocería al señor Soulas, quien le daría una nueva tarea que era entregar los pedidos, hacer las facturas, cobrarlas y entregarlas a contabilidad. Ese sería su nuevo trabajo por los próximos 3 años. Allí entablaría especial amistad con el contador Eduardo Violante, quien sería una figura influyente en su vida y de quien aprendería varias cosas, al punto que cuando buscaba un ayudante de contabilidad, Chava se ofreció y lo instruyó. Además, le dijo que se inscribiera en los cursos de contabilidad que impartían en la Academia de la Cámara de Comercio. Cuando su amigo Violante lo transfirieron a ventas, él recomendó a Chava para que se quedara con su puesto como contador. Durante 10 años trabajó en ese almacén hasta que decidió poner su propio almacén de ropa para caballero y dedicarse por completo a él. Su nuevo negocio tendría un buen inicio, pero pronto las deudas lo comenzarían a poner en una difícil situación financiera. Fue entonces que conoce a un licenciado llamado Ricardo Rivera Pérez Campos, quien se interesaría en invertir en su negocio, pero más que una inversión, le iba haciendo préstamos con su debida tasa de intereses. Con esto, el negocio de Chava no era negocio de ninguna manera, por lo menos para él. Su socio era el único ganón. En 1942 se casa y tiene a su primera hija el 3 de febrero del 43. Su segunda hija nacería en octubre del 45 y su socio le insistiría que le permitiera ser padrino de su hija, a lo que Chava no pudo negarse a tanta insistencia. Para finales de 1945 tendría una deuda con su compadrito de 12,692 pesos y 51 centavos, y en los primeros meses del 46 descubrió que uno de sus empleados y amigo suyo le había hecho un desfalco de 8,000 pesos. Su compadrito pegaría el grito en el cielo y amenazaba con meter a su amigo a la cárcel. Chava, intercediendo por él,
le aseguró que habría una manera de recuperar el dinero y que además su capital no estaba comprometido, ya que sus acciones eran más como prestamista que como un inversionista. Chava hablaría con su amigo para resolver el problema en el que lo había metido y conseguiría un terreno en la villa que vendían en 10,000 pesos. El amigo pondría los 8,000 pesos del desfalco, Chava los 2,000 restantes y el terreno sería puesto a nombre del compadrito para liquidarle una parte de lo que le debía. Después de todo esto, Chava decidió cerrar su negocio y para liquidarle a su compadrito los 2,692 pesos con 51 centavos restantes, este le embargó todos sus bienes, como el radio que le había dado a su esposa cuando se casaron, su tocadiscos, su cámara de cine, la fotográfica y los equipos de revelado. Todos estos no los volvería a ver nunca. En junio del 46 nace su tercera hija, pero sin trabajo, sin dinero y con 1 kilo de obligaciones por delante, el panorama no era nada halagador. Vendió retratos, no fue suficiente. Vendió calcetines, lo hicieron trácala las comisiones. Trató de vender zapatos, no vendió ni un par. Se asoció con unos amigos para administrar una ferretería que estaba en decadencia y sus socios la vendieron acreditada. Su hermano, que tenía ahorrados unos centavos, lo financió para poner una salchichonería, que tampoco funcionó. Logró venderla y adquirir con eso un camión para repartir carnes. Después sus amigos de la ferretería habían puesto una imprenta y regresó a trabajar con ellos. Por ese entonces ya tenía 4 hijas y había que hacer más esfuerzo para sostenerlas. Así que, movido por su amor por las canciones mexicanas y sus compositores, y dado que la imprenta no tenía mucho trabajo, decide sacar una revista llamada El Álbum de Oro de la Canción. Gracias a esta publicación quincenal que hacía, empezó a tratar a muchos compositores, intérpretes y hasta trabajadores de la radio. Durante 2 años pudo mantener la publicación de esta revista, hasta que su elaboración se volvió casi insostenible. Estando a punto de terminar sus últimas 4 publicaciones de su revista, en una ocasión se encontró a un amigo a quien le platicó su tristeza por terminar este proyecto, y él burlándose le preguntaría por qué no publicaba el diario de su vida, a lo que Chava le contestó que se iba a dedicar a componer canciones. Entonces, el 19 de diciembre de 1951, Chava comenzó a componer canciones, inspirado en experiencias que le sucedían o que recordaba de los diferentes barrios donde había vivido cuando era pequeño, o que transitaba cuando trabajaba en High Life y tenía que ir a cobrar a diferentes tiendas que se encontraban por toda la Ciudad de México. Algunas de sus primeras canciones, como Los tamales de Bruñilda o Apágate la luz que ya es muy tarde, estas lograron interesar a intérpretes y compañías disqueras que querían grabarlas, como la compañía Palermo. El camino como compositor no fue sencillo para él. A pesar de que sus canciones gustaban a los que las oían, varios cantantes las interpretaban y que se escucharan por la radio de todo México, tardó casi 2 años para que pudiera cobrar algo por sus canciones. Esto por el trámite para hacer los pagos que hacían las compañías disqueras y lo que tenía que registrar también su compañía editora. El mismo Chava cuenta en su autobiografía que llegó a bajar hasta 10 kilos ya que había ocasiones en que no tenía para comer. El 24 de marzo de 1953, logró vender su canción Apágate la luz que ya es muy tarde para título de una película, obteniendo para él 6,480 pesos, con lo que cubrió su renta, compró ropa para sus hijas, comida para la casa y con lo que sobraba logró sacarse un carro. La situación pintaba mejor para él después de este momento, pero en octubre de 1953 su compadrito volvería a aparecer, acusándolo de fraude, diciendo que nunca le había pagado lo que le debía y por esto Chava estuvo un tiempo encerrado en el Lecumberri. Las canciones de Chava Flores pueden hacernos viajar por la Ciudad de México, por aquel Distrito Federal, que por medio de la poesía, la metáfora y sobre todo el humor, nos permite viajar por los barrios, las vecindades y los hogares de aquel entonces. Pues solo puede hablar de México quien lo conoce, solo debe hablar de México quien lo quiere. Acompañado de este magnífico conjunto, los vamos a invitar a dar una vuelta por la Ciudad de México. Ciudad que ustedes dicen que conocen, pero miren, creo que no. En su canción Sábado Distrito Federal, podemos ver cómo era la zona más céntrica de la ciudad capitalina, entre el tráfico de las calles, las masas de gente que iban a los almacenes y a las tiendas, otros al banco o al Monte de Piedad para empeñar, y gente que salía de la ciudad, otros que iban a las cantinas, al café, al póker, al billar o al dominó.
un trío les canta en Garibaldi, donde acaban ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado, Distrito Federal. El entonces Distrito Federal, que a diferencia de la ciudad que conocemos hoy en día, cuando yo la conocí era muy chirris, de veras. Y lo que ahora conocemos más como colonias, en aquel entonces eran barrios, en donde se encontraban las vecindades, que eran viviendas colectivas donde la gente compartía un patio, lavaderos, portón y hasta el chismoso que se encargaba de pregonar las noticias locales del barrio. Esos barrios eran muy populares y yo les quiero platicar cómo era la esquina de mi barrio, pero si no se las han contado, yo se las quiero presentar con mucho cariño. En uno de los tantos barrios donde vivió Chava en su infancia, en la calle Guillermo Prieto número 126 en el barrio de Santa Julia, describe que en la esquina se encontraba una tienda llamada La Ilusión del Porvenir. Junto se encontraba la fonda de Rosenda. Frente se hallaba la botica La Aspirina, junto la cantina Mi Oficina y le seguía la carnicería La Mejor. A contraesquina estaba la pulquería y afuera un puesto de tripitas en hervor. Del otro lado vendía pan La Cucaracha y le seguían las persianas del billar. En la esquina de mi barrio, compañeros. Algo que no podía faltar en los barrios eran las pulquerías. En México de ese tiempo había más pulquerías que escuelas. Serio, palabra. Por la sencilla razón que había más borrachos que maestros. Entre las tradiciones que tenían cuando una de las pulquerías hacía una gran apertura, era casi una fiesta. Llenaban la calle de banderas de colores, adornaban las banquetas, había confeti, globos y cohetes. Y hasta una banda que nos tocaba así. Todo el barrio contaba con lo que se necesitaba en la vida diaria de los vecinos y demás. Pero veamos brevemente cómo era el interior de las casas. Habitamos unos apartamentitos feos, oscuros, descuidados, húmedos. Por eso no los invito a mi casa porque les da una pulmonía cuata que no vean. Pero los voy a invitar a la casa de la Lupe, que está más mejor, para que conozcan ustedes cómo son nuestros apartamentitos de renta congeladona, pero por dentro. Debo advertir antes de seguir con esta descripción, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No es que Chava y yo hubiéramos andado por su casa. En la casa de Lupe había un televisor y sobre carpetas las fotos del señor. En las paredes estaban colgados retratos de toda la familia. La sala era chiquita, al centro había una mesita viejita, así como el refrigerador que está junto al apagador, un comedor, la mesa con mantel de hule, con 3 sillas y un cajón, el aparador repleto de figuras, recuerdos de pasteles, 3 platos y un tibor. El linoleum estaba recascarón, otro cuadro de la última cena colgaba de un clavo y su cordón, las ventanas con cortinas de rayón y junto un calendario de la tienda Las Glorias de Don Chon. La puerta para entrar al baño no abría completamente, ya que topaba con la lavadora que le hacía allí presión, colgado un tendedero con la ropa interior, la tina llena de agua donde estaba la ropa de color remojándose. Había también una manguera, acá el papel del baño y luego lo demás. En la cocina había trapos que olían mal y los platos cochambrosos del día anterior. En la pieza que sirve para dormir, la cama no estaba hecha. Allá en un burocito, un temo y un reloj. También una veladora a la Virgen del Perdón. No vaya a creer la Lupe que fui patriótica. Un característico de la ahora Ciudad de México es el metro de la ciudad, que nos permite el traslado a cualquier parte de la ciudad, pero anteriormente la gente se desplazaba en autobuses o en el tren de mulitas. Fue en el año de 1969 que se hizo el metro. La primera vez que yo visité el metro cuando lo inauguraron, pues como buen mexicanazo llevaba mis esas que le dicen dudas, ¿no? Bueno, uno llega ahí chiviadón, ¿uno qué va a saber? ¿A poco ustedes sabían mucho de metros? Ay, sí, muy metriados, sí, cómo no. El metro en aquel entonces cobraba $1 y era una novedad que pudiera ir desde Tacuba hasta Tasqueña. Pero era una novedad para la gente de aquel entonces, por lo que les decían que al mirar llegar los trenes no se aventaran para entrar, si en 17 segundos no habían podido ni se metieran, y tampoco se bajaran en la banqueta que se podían rostizar. Era muy diferente a los camiones, no admitían guajolotes, ni tamarindos, sopilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Que se quite de la puerta, que se quite de la puerta y luego que me quito. Muchas gracias.
No queremos despedirnos de ustedes sin antes suplicarles, rogarles, pedirles, exigirles que cumplan con la sagrada obligación de ser felices. No fallen. Y para que nosotros seamos aún más felices, nos regalen un like para que con mucha alegría nosotros sigamos trayendo más programas así para ustedes. El comienzo de Chava Flores como compositor fue un camino bastante turbulento, pero luego de una mala racha, las cosas tienden a mejorar. Sus canciones gustaban y en el 53, cuando compone la canción 2 horas de balazos, este sería otro gran éxito que llegaría a interpretarse por los hermanos Reyes. Regiones de la América del Norte. Podemos ubicar las canciones de Chava Flores principalmente porque fueron interpretadas por él mismo, pero algo sorprendente es que como compositor, varios cantantes e intérpretes grabaron adaptaciones de sus canciones, como Amparo Ochoa, cantante de la música regional mexicana, que tiene una versión de la canción ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Sueñas un nada y ya no debes nada, tu casa está pagada. Ya no hay que trabajar, ya está ganada la copa. Otra gran mujer y excelente cantante del regional mexicano, Eugenia León, tiene una versión de la canción Cerró sus ojitos Cleto en el marco del 85 aniversario de la UNAM, en el que con una orquesta interpreta esta canción cómica de Chava, en la que narra un peculiar velorio. Soltando el llanto. Ni que fuera para tanto, dijo al labio del doidor. También un icónico del cine de oro y un gran cantante para las rancheras, boleros y charangos, Pedro Infante, era cliente de Chava Flores, pues interpretó varias de sus canciones como La Tertulia. La otra noche fui de fiesta en casa de Julia. Se encontraba ya reunida la familia. Carta Eufemia. Cuando recibas esta carta sin razón. Ingrata Pérgida. Ingrata pérgida. Romántica insoluta. Peso sobre peso. Mira Bartola. Ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta. Y las otras mañanitas. Es tu santo y a cantarte hemos venido. No se escucha. También la canción de La Interesada la interpretó Luis Aguilar y Antonio Vado. Si yo te bajara el sol quemadota que te daba. Abas, si te bajara la luna como diablos la cargaba. Sus canciones tan cómicas claramente llegaron a ser interpretadas también por uno de los más grandes comediantes del cine de oro, Tintán, interpretando la canción El bautizo de Cheto. Vino a este mundo Cheto de Camila Lagandú. La cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl. Así como también 2 horas de balazos en el año 62. Se agarraron a balazos policías y ladrones Tomix Bull. Chava Flores es un cronista musical de la vida cotidiana del entonces Distrito Federal, que aún en nuestros días, sus canciones pueden seguirse escuchando y de alguna manera, a pesar de los años, siguen haciendo que nos identifiquemos con ellas. Se le han dedicado varios tributos, como Oscar Chávez, que dedica su disco 20 de Chava Flores, interpretando precisamente 20 canciones de Chava Flores. Maullido de un triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho bala. Claro, el estilo de Chava es de música popular y comúnmente suele interpretarse en este género, más del regional mexicano, boleros o charangas, pero también se le ha dedicado en el 2020 un álbum llamado Chava Flores y que vive el rock and roll, en donde músicos del rock de la vieja guardia interpretan en su estilo las canciones de Chava, como Alex Lora, Jaime López, Baby Batis, Javier Batis, Rod Levario, El Mastuerzo, Ricky Luis y Memo Ríos. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? También el humorista y cantautor cubano Virulo ha dedicado un homenaje a Chava Flores.
Y que viva México, sábado Distrito Federal. Así como Ricardo Arjona, quien también lo menciona en una estrofa de su canción México, refiriéndose a él como uno de los compositores mexicanos que influyeron en su carrera, como José Alfredo y Agustín Lara. Entré recogiendo las musas que dejaron tiradas, Chava Flores, José Alfredo y el mismo Agustín Lara. Así como varios otros artistas que si mencionara a todos, el programa duraría todavía más. Muchas gracias. De todos modos iba a regresar. No es cierto, no es cierto. La última y nos vamos, ¿no? El éxito de Chava Flores no lo podríamos medir en la riqueza que tuvo, las casas o las grandes cantidades de dinero que generó como cantautor. Más bien su éxito es algo que no podemos ver, se encuentra en cómo logró transformar aquellas malas experiencias en humor, cómo lograba sacar una sonrisa reflejando el estilo de vida del mexicano, logrando que pudiéramos sentirnos identificados con sus letras y que posiblemente de forma tan discreta, su música sigue estando entre nosotros. Sigue habiendo interpretaciones de sus canciones y las podemos encontrar también en otros que las cantan, y que no sabíamos que eran canciones que había escrito él. Y solo quisiera agregar el dato, que cerró sus ojitos Chava el 5 de agosto de 1987, en la Ciudad de México. Este México que ustedes no conocieron, que ustedes no vieron nunca, y si quisieran verlo tendrían que recurrir a estampas muy antiguas que están primorosamente pintadas, a fotografías también muy antiguas como las del Archivo Casasola. De ese México les estoy hablando yo. Es el que yo vi, el que yo conocí. Y ustedes ya no lo vieron, ni lo verán jamás. Hay relatos escritos primorosos que se los recomiendo y se darán cuenta de lo que les quiero decir. Y pues bueno banda, eso sería todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal para ver más de nuestro contenido y compartirlo con sus amigos para llegar a más personas con este podcast. No se pierdan nuestro segundo programa, Café de Medianoche, donde contamos y ambientamos algunas historias de terror que nos comparten. Síganos en nuestras redes sociales. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, ¡chao!